Tenemos un problema con los podcasts. Durante el último año y medio han aparecido miles de podcasts nuevos, muchos más de lo normal. Ahora mismo tenemos podcasts de todo tipo, con diferentes estilos, que tratan diferentes temáticas, con distintos niveles de producción y formatos muy variados. Pero al final casi todos son lo mismo. Todos tienen un punto en común, que es el que me preocupa. Desde fuera, hacer un podcast es la forma más fácil de crear contenido. Grabas una conversación de 1 hora, sin prepararla antes ni editarla después. Y ya está, tienes tu vídeo. Esto es en teoría. Hasta hace un tiempo esto no valía para nada. Nadie iba a ver eso. Nadie iba a aguantar una conversación entre dos personas completamente desconocidas. Y entonces evolucionó. Podría entrar en qué es un podcast, pero es un concepto que ahora mismo no tiene sentido. Al principio era solo audio y podríamos decir que era el concepto de la radio adaptado a internet, pero ha ido derivando en algo completamente distinto. Por eso todo lo que voy a decir ahora no se descubrió hace 2 años, sino que lleva viéndose décadas con la radio. Como una conversación entre dos desconocidos no llamaba demasiado la atención, se derivó en 2 ramas principales. Por un lado, las entrevistas, trayendo a un invitado que sea relevante y atraiga público. Y por el otro, los podcasts temáticos, que tratan sobre un tema en concreto. Este podcast habla sobre cine, este otro es para los aficionados del Valladolid y trata solo sobre la actualidad del Valladolid. Y así con cada uno de los temas. Hasta aquí todo perfecto. Muchísima gente lo consumía e incluso a mí alguno me flipaba. Era muy común ponértelo de fondo mientras hacías otras cosas. Durante todo este proceso la cosa se va desarrollando. De la radio llega a internet. Primero en páginas como iVoox, que a algunos os sonará, donde era únicamente audio. Luego pasaría a YouTube para más tarde terminar llegando a Twitch, donde lo hacían en directo para resubirlo luego a YouTube como vídeo y a plataformas como Spotify o similares como audio. Aquí ya podemos empezar a poner ejemplos. Podcasts de los que he hablado en el canal y a casi todos os sonarán. The Wild Project es el caso de mayor éxito. El primer programa se hizo en marzo de 2020. Ya lleva muchísimo tiempo. Yo he visto a profesores míos viendo The Wild Project. Me he subido al autobús y el conductor lo tenía puesto de fondo. Se ha convertido en la radio. ¿Por qué ha sido un éxito? El que hace el podcast no es un desconocido, ya tenía una gran base y juega con una mezcla de los dos conceptos. Trae invitados en un formato de entrevista, los cuales interesan en su mayoría no por quién son, sino por lo que cuentan. Desde el Rubius hasta reporteros de guerra. Trae mucha gente desconocida para el gran público, pero que cuentan cosas que pueden interesar a cualquier persona. Tras The Wild Project, que es el más conocido, me apetece destacar al que más he consumido, Yo Interneto. Su formato es de entrevista y eso sobre todo hace que la gente te pueda descubrir. Traes a alguien conocido y su público se queda a veros. Ellos eran interesantes y sus dinámicas e interacciones los hacían atractivos de ver. Pero repito, lo más común era ponértelo de fondo, te entretenía. Inciso antes de pasar a otra cosa. Quiero mencionar 2 podcasts que son de los que más he consumido, que son de la comunidad estadounidense y por eso no hago demasiado hincapié. Por un lado, Impulsive, el podcast de Logan Paul, os lo recomiendo muchísimo. Y por otro, el podcast de H3H3, que tiene algunas de las mejores entrevistas que he visto nunca. Por ejemplo, la de Post Malone, que tenéis que verla. Ahora llega la razón de hacer este vídeo. ¿Por qué hacer un podcast? Cada creador de contenido, sea del tipo que sea, tiene una razón por la que lo hace. Es capaz de responder a la pregunta de por qué hago ese contenido y sobre todo, ¿para qué? Me puede gustar más o menos, pero en su mayoría son razones completamente válidas y no tengo ningún problema. Cada uno hace lo que quiere y los podcasts son lo mismo. Se hacen para entretener, para informar y son contenido hecho como otro cualquiera, con su nivel de producción, su estilo, como cualquier vídeo. Pero al igual que pasó con los vídeos, TikTok cogió los filtros que existían y se los cargó. Antes un vídeo tenía que tener buen título, buena miniatura, estar bien posicionado, retención, estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Que fuera buen vídeo a veces era lo menos importante. Ahora tiene que estar guapo y ya, con eso vale. Y eso está perfecto, estoy completamente de acuerdo. Cuando veo un vídeo en TikTok que mola, que no sea un clip de un streamer liándola, me alegra el día. Pero con los podcasts tenemos un problema. Antes en los podcasts, o mucho antes en la radio, tenía que o bien estar preparado, o bien que hubiera alguien que lo editara, un guión, o por lo menos que el invitado fuera interesante o los temas que se trataban. Debía haber una razón para hacerlo y para que alguien lo viera. Necesitaban ser capaz de responder a la pregunta del por qué y para qué, que en mi opinión tiene que ser capaz de responder cualquier creador. ¿Por qué? Porque me gusta hacer vídeos sobre esto. ¿Para qué? Para entretener, para informar, lo que sea. Ahora, la razón de hacerlo, la razón de crear un podcast, y sí, hay que poner en las comillas, es que es la forma más fácil, sencilla, sin esfuerzo ni aprendizaje de crear contenido. Charla de 2 horas con tu colega, sin calidad de imagen, sin calidad de audio, poner la cámara y a grabar. Antes subías eso a YouTube y tenía 2 visitas, de los 2 que hablaban. Ahora coges los 10 únicos segundos graciosos de las 2 horas enteras y tienes el clip viral para TikTok. Y eso está perfecto. Sí, soy bipolar, esta no la esperabais. Este vídeo tiene 2 objetivos. Por un lado, pedirle a todos los chavales que están diciendo a su grupo de colegas: buah, somos graciosísimos y súper interesantes, vamos a hacer un podcast, que le den una vueltecita. Y por otro, dejar claro que no pasa absolutamente nada porque tu podcast, tu vídeo o tu streaming tenga una calidad de audio o de imagen penosa. Que gracias a TikTok, si mola, mola, se pega y ya está. No hay barrera de entrada, no hay que saber editar y eso está genial. Lo que no significa que no tengas que querer mejorar la calidad e intentar hacer el mejor contenido posible. Hay demasiados podcasts. Es una burbuja como cualquier otra. Es normal, es la forma más fácil de hacer contenido. Lo guay es que eso hace que cada vez suba más el nivel. Aparecen podcasts como el de Nude Project, con un nivel de producción y unos invitados tochísimos. Otros como Club 113, que sí que me recuerdan más al estilo anterior. Y podcasts como el de Alex Hawkers, que me parecen muy interesantes y que de verdad te aportan valor. Obviamente, muchos están hechos por vaguería, porque ven que otra gente lo hace y se pega y dicen, venga, pues yo también. Pero eso pasa y pasará siempre. Y como es una burbuja, con el tiempo terminará estallando. Y solo quedarán los
los que lo hacen de calidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo, comeros un chicken shawarma plate y nos vemos en el siguiente. No pido nada, solo te pido el poder pensar. Te quiero, mama. No me dejes solo en esta ciudad. Hay gente rara, hay gente mala. No siento nada, no quiero nada. Ya no hay nada que perder. Me he quitado el contactless y aún así seguimos descorchando botella de vino.